Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Pepe González. Y yo, Nitsi Belmonte. Este episodio trata sobre el pensamiento crítico en la vida cristiana, lo importante que es cuestionarnos sobre lo que leemos en la Escritura y lo que observamos a nuestro alrededor. Permitir que esas dudas sean desarrolladas por nuestro cerebro como el acto desesperado de encontrar una respuesta, y no considerar a esas dudas como pecaminosas, queriéndolas apagar como matando la razón. El oro se acrisola con el fuego. Dios hacía nuestros corazones. Bienvenidos al crisol, el lugar donde Dios nos fundirá, nos golpeará, nos moldeará, pero al final nos perfeccionará. ¿Cuál ha sido tu experiencia al cuestionarte lo que lees en la Escritura? Sí, bueno, creo que aquí van a influir como muchos aspectos. En mi caso, por ejemplo, mi personalidad o la forma en cómo fui educada, la forma en cómo me educaron, en cómo debía ser como mi vida religiosa, por así decirlo. Entonces, yo vengo de una familia como muy tradicional, y muy conservadora, en donde lo que se me decía así era. Y no era como válido que yo me atreviera como a cuestionar algo, porque si lo cuestionaba era como ofender lo que mi familia o lo que mis papás me estaban como inculcando. Entonces yo crecí con ese chip. Creo que en ese aspecto mi personalidad no me ayudó para que yo desde un inicio, cuando comienzo a leer la Biblia, me atreviera a cuestionar, porque yo ya venía con ese chip, con esa idea de que yo no debía cuestionar. Si alguien como superior a mí o con mayor autoridad a mí me estaba diciendo algo, yo tenía que introducirlo, memorizarlo tal vez, y ya. O sea, no podía hacer más con eso. Entonces creo que en mi caso fue difícil el empezar a creer que cuestionar era válido y no significaba que tuviera menos fe o que estuviera como dejando de creer en Dios, ni mucho menos, ¿no? Pero para mí fue difícil en ese aspecto por esa educación. Claro, es que un punto importante es que no nos enseñan a cuestionar, nos Ujú, enseñan simplemente a aceptar una premisa, de decir, sabes que esta premisa, acéptala y no preguntes acerca de ella. ujú, Pero algo que pasa y es normal, sucede en la vida cristiana de todos, es que cada vez que leemos la Biblia, nos sucede que vienen dudas. A ujú, veces estamos leyendo alguna parte de la Escritura, y yo me acuerdo cuando leía Levítico, yo no entendía ujú. nada. Cuando leías Cantar de los Cantares, yo no entendía nada. Apocalipsis, pues menos, ¿no? Entonces, y van saliendo dudas, van saliendo esas dudas, pero como que de repente nos enseñan que esas dudas son pecaminosas, que esas dudas no debemos de tenerlas porque simplemente tú nada más acepta, tú crees en Dios y no le des ningún razonamiento. Entonces, algo que he aprendido con el paso del tiempo es que es muy importante que nosotros le preguntemos a la Biblia. Y algo que yo coincido, bueno, los teólogos hablan acerca de la veracidad de la Biblia, la veracidad de las Escrituras, y es que es 100% veraz. O sea, sé que la Escritura es 100% confiable, Mm. porque viene de Dios, porque fue gestionada por Dios, fue dada por Él. Pero el creer yo en este momento que la Biblia es veraz, me asegura que yo voy a encontrar una respuesta también veraz, una respuesta verdadera. Pero el problema está que a veces como que dudamos de ella, dudamos de lo que dice y a veces no le encontramos la interpretación y simplemente es seguir preguntando. A veces las preguntas, cuando estamos leyendo la Biblia, hay preguntas que a lo mejor nunca vamos a poder contestar. Va a haber preguntas que con el paso del tiempo a lo mejor sí, la encontramos por ahí, a lo mejor un teólogo, a lo mejor una predicación, a lo mejor ir preguntando. Y precisamente parte de esto viene en el libro de Piensa de John Piper. John Piper habla acerca de eso, del pensamiento y del razonamiento, que es la fe más el razonamiento. No puedo llegar a la verdad de la Biblia solamente pensando. O sea, hay solamente un pensador, una persona muy inteligente que llega a la verdad solamente por pensar, claro que no. Pero tampoco podemos pensar que tampoco es por pura fe. O sea, de que solamente nada más me siento, nada más oro y no escudriño, no busco. Y esta parte que dice Proverbios, ¿no? De que dice Proverbios que busquemos a la verdad, busquemos al oro, como si fuera la sabiduría, como si fuera oro, como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Y creo que nos topamos a veces con esa realidad de que no le preguntamos a la Biblia. Y un ejemplo bien claro que yo tengo, ahorita piensa en uno, ahorita tú, pero un ejemplo bien claro es, por ejemplo, cuando David y Goliat, cuando está lo de David y Goliat, cuando llega David
y que llega que el Goliat está desafiando a todo el ejército de Israel y todo, me acuerdo que llega David y dice, pues, ¿quién es este? ¿Quién es este cuate? Y dice, si Dios me ha librado de leones y de osos que yo he matado con mi propia mano, y yo los he matado, ¿qué, qué puede hacer este pobre filisteo, no? Y la verdad lo lees así, pero si no te preguntas, si no te clavas en el texto, de repente te quedas así como, a ver, ¿cómo es posible que David haya matado a un oso y un león con sus propias manos? O sea, lo mató con su arma, lo mató con sus propias manos. Y me acuerdo una vez que le pregunté a un amigo que es teólogo, le dije, oye, ¿qué onda con esto? Y me dijo, no sé qué sucede ahí. Vamos a investigar, vamos a buscar. Nos hicimos un clavado por ahí, por algunos diccionarios bíblicos, algunos Biblias también así de estudio. Nos empezamos a clavar y la realidad es que no encontramos mucha información. Solamente encontramos por ahí un caso de una persona que mató un león a sus propias manos. No sé si era un león o un felino y lo mata con sus propias manos. Y dice, o sea, que platica él que, o sea, obviamente terminó súper mal, la persona terminó en el hospital todo desgarrado y así, pero, creo que lo arcó al felino, ¿no? Entonces, pues es bueno, es un caso donde se han podido matar un animal así, pero yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué tipo de oso se refiere este David? Mm, ¿Te imaginas el oso grizzly, a lo mejor el oso grandote así? Pero a lo ujú, mejor un oso pequeño, no lo sé, no lo sé. ujú. Pero cuestionarnos nos lleva a una respuesta. Sí. Cuestionarnos nos lleva a investigar, a aprender un poco más. Y empezamos a hablar de la región, qué tipo de Mm, animales había en esa región. Y estuvo interesante, aunque no tengo la respuesta aún. ujú, No está mal que me cuestione. ¿Sí me explico? No es pecaminoso que yo llegue y diga, oh, ay, no dudes, tú nada más cree que la mm, Biblia dijo que David mató. y Y pues punto. sí, yo sí creo que la Biblia es veraz y creo que es verdadera, pero no le encuentro un razonamiento aún a esa parte. Ujú. Y así pasa con muchas partes de la escritura. Sí. Sí, yo ahorita pienso, por ejemplo, en cuando Moisés abrió el mar, también, ¿no? O sea, que es como, pues creo que es un pasaje que muchas personas conocemos y que podemos incluso hasta verlo representado en películas. Es una de las escenas que más se nos suelen como presentar y que uno, wow, sí, abrió el mar, pero, ajá, ¿cómo no? O sea, ¿cómo? Porque me acuerdo yo en una película incluso que se veía así el mar como abierto y hasta se veían como, no sé, delfines o peces ahí, ¿no? Sí, habrá sido así. Cualquier animal, o todos los animales, en ese momento que estaban ahí se habrán ido, sí se quedaron ahí, pero había como una barrera que no los dejaba pasar. Ese tipo de cosas yo también, creo que es lo que ahorita como viene a mi mente y que son cosas que a veces, oh, sí, abrió el mar, pero no nos cuestionamos como más, o esa curiosidad no llega más. Y creo que aquí el punto, creo, tú dime si es correcto, es esta parte, ¿no? Como de verdad estar como curiosos a aprender más de la palabra. Porque creo que cuando únicamente estás como enfocado en memorizar o en repetir algo que te están diciendo, pues bueno, a lo mejor será algo que quedará ahí en tu mente, pero realmente no es algo que te alimente, por así decirlo, ¿no? O sea, como que se queda únicamente como información. La información es buena, pero creo que la información se vuelve aún como más rica y nos da más sabiduría y nos da más entendimiento cuando es una información que realmente a mí me da curiosidad por saber, que yo quiero explorar más, que yo quiero saber más. Y a lo mejor también verlo así, ¿no? Cuando yo a mí realmente me interesa algo es cuando yo soy curiosa con eso. Es cuando yo quiero saber más, es cuando yo quiero que me expliquen más, es cuando yo quiero leer más, aprender más. Entonces creo que también es parte de eso, ¿no? Si yo no estoy siendo curiosa con la palabra, entonces también como a cuestionarme eso a mí, ¿no? O sea, qué está habiendo a lo mejor de barrera que no me permite querer saber más? Porque creo que al final de cuentas esa curiosidad es lo que también nos va a llevar como a adquirir esa sabiduría que tanto nos habla Dios, ¿no? Sí, definitivamente, sin curiosidad no hay aprendizaje. O sea, Ujú, siempre un aprendizaje entra porque nosotros tenemos una curiosidad. Yo soy docente y cuando yo no meto curiosidad a mis alumnos, no hay aprendizaje. O sea, ellos no quieren saber más. ujú, Pero cada vez que nosotros leemos la escritura y vemos, digo, esto me da curiosidad, no sé cómo sea, qué pasa, y me lleva a conocerme, a preguntarme. Y una de las cosas, por ejemplo, ahorita, ya para ir cerrando el primer punto de lo de qué es preguntar, precisamente en el miércoles en la iglesia dimos un tema precisamente acerca de esto y utilizamos la parábola de el buen samaritano, la parábola del buen samaritano, y lo que hacíamos era hacerle preguntas a la parábola del buen samaritano.
como, bueno, vamos a empezar con preguntas de bajo nivel, o sea, la idea es ir subiendo de nivel de preguntas, de nivel de pensamiento para ir profundizando en las escrituras, pero empezar con preguntas sencillas como ¿qué es un mesón? ¿Qué es un denario? ¿Cuánto Ujú. vale un denario? ¿Cómo era el camino de Jerusalén a Jericó? Cosas que se mencionan en la parábola del buen samaritano. Sí. Entonces, como decir, bueno, ¿cómo puedo resumir la parábola del buen samaritano? Y hacíamos preguntas como, ¿por qué el mesonero confió en el Ujú. samaritano que le iba a pagar después? Entonces, si hicimos este ejercicio también con los Sí. jóvenes, ¿no? Y estuvo padrísimo. Yo creo que salieron preguntas que no sé responder, son preguntas buenísimas, preguntas que nos llevan a reflexionar también inclusive de nosotros. Y hay unas preguntas muy bonitas que dices, wow, si las contestas, vas a aprender muchísimo. Y precisamente el ejercicio era eso, hacer preguntas y en la semana buscar la información para contestarlas. Y una vez que ya se contestaban las preguntas, pues se enriquecía con la respuesta de todos, ¿no? Entonces, y la idea, pues, de todo esto era llegar a cuál era el objetivo de la parábola del buen samaritano, que a lo mejor creemos que la respuesta era la ayuda a los otros, Ayuda al la prójimo. ayuda al prójimo, Ajá. pero la realidad es que no, tiene que ver con la autojustificación, porque todo comienza desde la pregunta anterior. Pero todo esto se desglosó de qué? Haciendo preguntas, Sí. haciendo preguntas. Y tenemos que elevar nuestro pensamiento. ¿Cómo? Simplemente preguntándonos, que es importantísimo, pero lo que viene, el segundo punto, que es buscar las respuestas. En parte de buscar las respuestas, aquí hay algo bastante clave. Creo que a mí me enseñaron, igual que a ti, como esta es la postura y te callas. No busques otra postura. Es simplemente yo ya te dije y ya. Entonces, apagamos el razonamiento, apagamos el pensamiento crítico de las personas, de los hermanos, cuando les decimos esto es así y ya no preguntes, cuando no los permitimos a las personas explorar, a formar su propio razonamiento. Por ejemplo, no quiero entrar en debates ni mucho menos, pero si eres arminiano, no escuches a los calvinistas. Si eres calvinista, no escuches a los arminianos. Si eres como que creemos en la continuidad de los dones del Ujú. Espíritu Santo, o eres accionista, por ejemplo, que ya se acabaron los dones del Ujú. Espíritu Santo. Ok, entonces, ¿cuáles son los puntos fuertes de cada una de las posturas? Por ejemplo, que si yo creo que el arrebatamiento va a ser antes del milenio, después de la tribulación, antes de la tribulación, durante la tribulación. Y entonces son cosas que nos llevan a realmente cuestionarnos y a buscar las respuestas. Pero si yo estoy en una iglesia que se inclina a una de estas posturas, entonces yo digo, ¿sabes qué? No escuches la otra postura. A mí inclusive cuando yo crecí, recién en la primera iglesia donde crecí, era como, no escuches, no leas a esa persona, no leas a tal pastor. ¿Por qué? Porque te va a confundir y no es de Dios. Y es que es de Dios, es mi respuesta. Y te quedas así de, pero ¿por qué no puedo explorar? ¿Por qué no puedo formar mi propio razonamiento? Y ahora sí, y es precisamente algo que hago con mis alumnos como, ok, el debatir es poner las dos opiniones y decir, bueno, ok, eres aborto, pro aborto, o eres en contra de, perdón, pro vida, perdón, y aborto, o a cualquier postura que tengamos, dos posturas así. Y una vez teniendo las dos posturas, decir cuáles son los puntos fuertes de esta, los puntos fuertes de aquella. Yo enseño física y es terraplanismo contra, por ejemplo, que la Tierra es esférica. Ujú. Entonces, bueno, ¿qué puntos hay fuertes del terraplanismo? ¿Qué puntos hay fuertes de esto? ¿Qué puntos débiles hay de los dos? Y decir, sopeso las opiniones, pero no escuches a los terraplanistas, no digas nada. A ver, bueno, escucho su opinión y formo mi propio razonamiento. Y una cosa que decía Aleph, un pastor amigo, él decía, cuando yo le hago preguntas a mi propio argumento, a mi propio razonamiento, cuando lo trato de derribar mi propio razonamiento, si yo creo que la Tierra es plana, pero yo le hago, o la Tierra es esférica, yo le hago preguntas y preguntas y busco la respuesta y trato de derrumbar ese argumento, cuando yo salga de ahí, si tengo la respuesta, voy a hacer que mi argumento sea aún más fuerte todavía Ujú. y voy a formar pues voy a hacer más sólido lo que pienso. Y eso es lo divertido y lo padre del pensamiento crítico. Sí, creo que aquí entra como un punto muy clave para nosotros como cristianos también, que es el aprender como a cuestionar nuestros pensamientos.
porque creo que es uno de los temas como más difíciles, no solo en el mundo cristiano, ¿no? O sea, en general. Cuando yo tengo un pensamiento, difícilmente somos conscientes de nuestros pensamientos y al no ser conscientes de nuestros pensamientos, entonces yo simplemente me dejo como guiar o mi vida se rige con ese pensamiento, pero en realidad yo no soy consciente de que es así, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo no hago ejercicio, por poner un ejemplo, y así me la llevo mi vida diciendo todo el tiempo que yo no tengo tiempo de hacer ejercicio, por eso no lo hago, porque tengo otras cosas tal vez más importantes que hacer, o porque mi trabajo me demanda mucho y por eso yo no tengo tiempo para hacer ejercicio. Pero lo que me está llevando a que yo tenga como esa serie de acciones, pues es justamente el que en mi mente, en mi pensamiento, es que el ejercicio no es importante, que hay otras cosas más importantes. Entonces tal vez en mi mente el ejercicio está en la lista, en el número 10, ¿no? Y hay 9 cosas antes. Y entonces yo digo, es que no sé por qué no puedo hacer ejercicio, no sé por qué no encuentro un tiempo para hacer ejercicio, no sé por qué no he encontrado el hábito o el secreto para hacer ejercicio. Es que la clave está en tu pensamiento. Si en tu pensamiento está el que hacer ejercicio no es importante, tú no vas a hacer ejercicio. Si en tu mente está que fumar no es tan malo o fumar no es malo, pues entonces tú vas a fumar, porque tu pensamiento es el que rige tu conducta, ¿no? Entonces, cuando yo no soy consciente y no me doy como esta tarea como de hacer una pausa y ver, oye, ¿qué estoy pensando? ¿Qué me estoy diciendo acerca de esto? Difícilmente yo voy a poder generar un cambio en mi pensamiento y voy a poder debatirlo y voy a poder contraargumentar y todo esto que tú mencionabas, ¿no? Entonces, en la mayoría de las personas, nos pasa que somos poco conscientes de esta parte y entonces, ¿cómo voy a cambiar algo que ni siquiera soy consciente de que me está generando ciertas barreras para poder hacer un cambio en mi vida? Ya sea en mi vida en general, en mi vida espiritual, en mi vida, en cuanto a mi autocuidado o demás. Entonces, creo que esta parte es muy importante, ¿no? Que nos podamos preguntar qué me estoy diciendo acerca de, no sé, por ejemplo, ¿no? De mi espiritualidad, de mi relación con Dios, de mi relación con mis hermanos, de mi relación con mi pastor, o incluso en otras áreas de mi vida, en mi trabajo, que no me está permitiendo cambiar esa área de mi vida, que no me está gustando cómo la estoy viviendo. Y la respuesta va a estar en tu pensamiento, ¿no? Sí, y la escritura nos lleva precisamente a cambiar de pensamientos. Y una vez que nosotros nos cuestionamos, o sea, buscamos qué dice la Biblia acerca de esto, por Ujú, ejemplo, yo he aprendido mucho contigo pues, acerca del enojo, de ujú, cuál es la función del enojo, ya hablaremos precisamente de eso, pero yo he entendido mucho a qué se refiere la escritura, por ejemplo, con el enojo, de que el enojo no es malo, ahorita después lo van a entender, precisamente no, qué enojo es el que condena la Biblia, pero yo necesito formar mi pensamiento con ujú, lo que dice la escritura. ujú, Pero también dentro de ese proceso, pues es cuestionamiento y es debatir y encontrar las posturas y saber dos consejos aquí. Eh, una, no sacar conclusiones anticipadas. La conclusión anticipada es, ya encontré la primera respuesta. El pensamiento crítico dice, no, esta no es la primera respuesta, ujú, yo necesito ujú, clavarme más y buscar en varias fuentes de información, saber los sesgos de esas fuentes de información. Por ejemplo, si yo busco, por ejemplo, si la salvación se pierde y voy con un arminiano, o si la salvación no se pierde y voy con un calvinista, sé que las respuestas que voy a encontrar están sesgadas, pero yo necesito aprender a equilibrarlas y decir, bueno, ¿cuál es, no? Y saber que las dudas no son pecaminosas. ujú, Las dudas no tienen nada que ver y a veces hay dudas que nos espantan, hay dudas que realmente nos atormentan en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, y no es malo tenerlas. Inclusive creo que son parte de la bondad de Dios en nosotros para ir clavándonos más en la escritura, clavándonos más en la verdad de Dios, porque toda verdad es verdad de Dios. Entonces, yo me acuerdo que sigo un podcast me gusta mucho de Academia de la Biblia, y precisamente hablaba Alex San Pedro en ese podcast que él tenía muchas dudas, e inclusive dudas que le pegaban mucho, muy fuerte a su cristianismo, y tuvo que pasar por esa crisis de dudas donde tenías que contestar de esas ujú, dudas que ujú, tenías, pueden pasar dos cosas o tu fe se derriba ujú, o tu fe se hace más fuerte. Que yo creo fielmente que como la escritura es veraz y Dios es ujú, bueno y se muestra a quienes lo buscan y Él nos dio el pensamiento, el razonamiento para esto, nuestra fe se va haciendo más fuerte. Ahorita sí, yo tengo muchas dudas que me han salido con mi vida cristiana, yo tengo varios años caminando en el cristianismo, he pasado por muchas fases y ahorita estoy en una fase donde afiancé muy bien mi fe, ujú, pero ahorita después de este tiempo vino otra fase de dudas
en donde digo, ¿cómo puedo argumentar, por ejemplo, hacia los ateos la existencia de Dios? Mm. Y ahí Jorge Gil, por ejemplo, con la apologética, que a Rincón Apologético, de cómo puedo defender yo mi fe. O sea, yo ya sé que mi fe es verdadera, yo ya sé que creo en esto, Ujú. ¿sí? Y estoy muy seguro de ello. Pero ¿cómo puedo argumentar mi fe hacia otros que están afuera? Y no el típico argumento de que yo sé que Dios existe porque lo siento en mi ser. Para ellos no es un argumento. Se Claro. llaman argumentos circulares, ¿no? Cuando yo digo, es que la escritura es verdad, la Biblia es verdad porque la Biblia lo dice, porque es la palabra de Dios. Y dice el ateo, pues, ¿y eso qué, no? Sí, claro. Entonces, creo que esto nos lleva bastante a preguntarnos, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿De acuerdo? Vamos pasando al siguiente punto, que primero vimos que es cuestionarnos, Ujú, después de cuestionarnos buscar las respuestas, ujú. entender que las dudas no son pecaminosas, pero tenemos que equilibrar las posturas y encontrar información y equilibrarlas, y de ahí se forma un pensamiento muy, muy, muy elevado, y cuando entendemos las dos posturas que están en contra de la mía, ¿sale? Y pues una frase que me he topado en la iglesia es experiencia personal, no es general. Espero que no sea general, pero es algo que he visto muy, 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 sobre todo de los latinos, es así es, no preguntes. Ujú. Y entonces nos encontramos con cosas en la iglesia que observas tú y te dicen, es que no juzgues al hermano, Mm, no digas, no hagas esto, ¿por qué? Porque lo estás juzgando. Y por ejemplo, un ejemplo fácil, sencillo. ¿Por qué se sube a la alabanza alguien que no sabe cantar bien, por ejemplo? ¿Qué pasa por tu pensamiento cuando ves a una persona que garraspea, que canta bien feo y está en ujú. el grupo de alabanza? La alabanza no es para agradarte a ti, sino para agradarle a Dios. Así que no critiques, no es para ti. Si no te gustó, no hay ningún problema porque no es para ti, es para Dios. Es- es- Sí, precisamente es eso, ¿no? Es cállate, cállate, simplemente la alabanza no es para ti y como que amortiguamos esa parte Ujú, y de repente te quedas, a ver, en serio, en serio. Y hay un caso bien importante de la Biblia que me gusta mucho, es en Éxodo 31 cuando es la primera vez que se escucha, bueno, que se lee, que alguien fue lleno del Espíritu Santo. Y fue en mm, Éxodo, cuando iban a construir el templo, cuando iban a construir el tabernáculo, y le dicen, dice aquí Éxodo 31:3, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y inteligencia, en ciencia y en todo arte. Aguas. Para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en bronce, y en artificios de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí yo he puesto con él, bueno, hasta aquí, ¿no? Y fíjense que, o sea, Dios lo llena de su espíritu y lo dota de toda inteligencia, sabiduría y todo arte para hacer las cosas. Y el tabernáculo debió haber sido hermoso, debió haber sido bonito. Debía de tratar las piedras, alguien que sabía con las piedras, el que tenía que tejer las cortinas, tenía que saber cómo tejer las cortinas. Y entonces volvemos a lo mismo, porque en la alabanza hay una persona que no sabe tocar, pero es amigo del pastor o es X razones, X y ujú, razones ya en sus iglesias tendrán, pero no, amortiguamos, mi punto no es tanto debatir esa parte de que se suba o no se suba, sino la parte de que amortiguamos la duda. ujú, Y nosotros mismos la pagamos y decimos, no, 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 ujú, no hables nada acerca de eso. ¿Por qué? Porque la alabanza no es para ti, ujú. es Dios le agrada y amortiguamos y La razón. matamos la razón exactamente. Otra cosa, excelencia, por ejemplo, en la iglesia, ¿qué has visto? Ok. Sí. Pues desafortunadamente, bueno, hablando en el tema de excelencia, como que no es algo que salga a relucir o que creo sea como de lo que más nos caracterice, ¿no? Hay obviamente sus muy buenas excepciones y hemos sabido de algunas iglesias, ¿no? En donde nos cuentan cómo es, pues todo, ¿no? Todo el proceso de la organización, todo el proceso, previo a un servicio en todos los aspectos, ¿no? Tanto en el área, no sé, incluso del sonido, que llevan incluso hasta, o los hermanos que están encargados del sonido, pues son ingenieros, o se trata de buscar gente que conozca acerca de eso, por ejemplo, ¿no?
o que las luces, no sé, en lugares, estoy pensando como en lugares como muy grandes, ¿no? Yo sé que no todas las iglesias son así, y se busca hermanos que tengan conocimiento de eso y sean los que se encarguen de dar eso, ¿no? Que no sea únicamente, por ejemplo, el pastor quien sea la persona que nosotros sabemos que debe estar bien preparada, ¿no? Que debe ser una persona pues que estudie la palabra y demás, sino que en cualquier rol que se desempeñe dentro de la iglesia, que sea alguien que sea apto o que sea alguien que esté preparado o que tenga el conocimiento, la información, que sea excelente en lo que hace. Como que a veces le damos mucho peso también como a la intención, como al tener esa buena intención de hacer las cosas y no se quita. Obviamente no se demerita como eso, pero a veces se inclina mucho, perdón, la balanza hacia ese lado y dejamos completamente de lado como las capacidades, las cualidades o los talentos del hermano, ¿no? Y creemos que si no tiene la cualidad o las habilidades para eso, no importa, pero tiene la buena voluntad de hacerlo y a veces ahí pues nos podemos topar con que no hay excelencia, ¿no? Exactamente, y básicamente yo, bueno, lo que quiero fomentar en el podcast el día de hoy es pensar, Ujú. preguntarse. Es ver que los hermanos tienen dones y talentos y que se ubiquen exactamente el don y el talento que Dios les dio, exactamente Ujú. que ejerzan con esa fe que Dios les ha dado en esa área. Por ejemplo, si yo no tolero, por ejemplo, a los niños, no me gustaría No enseñarles a los tolero. niños. No, sí los tolero, pero Se escuchó muy feo. se escucha muy feo. No, sí Sí, los tolero, pero no me veo enseñándoles a sí, los niños, no me veo, sí. ni siquiera sé cómo poder enseñarle a un niño. Y Ujú. entonces yo no me voy a meter con los niños, porque yo no soy bueno ahí. Entonces yo dejaré al hermano que haga sus cosas. Yo soy Sí, bueno enseñando mejor a los jóvenes, a lo mejor a los adultos, a sí, fomentar el pensamiento, pero si no pregunto, me quedo con la cosa de, así son las cosas. sí. ¿Por qué? Vas a hacer preguntas. ¿Por qué el servicio tiene que durar 3 horas? ¿Por qué el servicio no puede durar 1 hora y media, 2 horas? ¿Por qué no hay excelencia en los hermanos? Ah, pero no los juzgues. No, 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 no. En serio, ¿por qué no hay excelencia? ¿Qué está Ujú. sucediendo? ¿Por qué? Y vamos mitigando estas partes, ¿no? Sí. Inclusive en la predicación, ¿por qué tiene que de ser de cierta manera exactamente? Y entonces aquí es cuando pasa algo bien importante, es que la tradición empieza a formarse parte de nosotros y creemos que la tradición es el mandato. Y entonces, ¿por qué? Algo que me pasaba en la iglesia que estaba antes, porque siempre en Navidad o en fechas especiales, en el Día de la Madre, había una predicación del Día de las Madres, ¿no? Ay, Y o el Día del el Día del Padre. Padre, había una predicación del Día del Padre, Sí, sí, sí. y dices, ¿por qué tiene que ser así? Ujú, Y es que es la costumbre. ujú, Y la costumbre, la tradición, la hacemos como parte de nuestro rito, de nuestra homilía. Y ahí está el problema. El problema es no detenerse y preguntarse y decir, ok, ¿por qué esto? ujú. ¿Por qué la predicación tiene que ser expositiva, no temática? ¿O por qué al revés? O no sé, Sí. hacerse preguntas y tratar de encontrar esas respuestas. Y yo no quiero en este podcast como mencionar exactamente a qué me inclino yo, ni mucho menos, ni decir, no, ustedes a que hagan eso mal, cámbienlo de manera de ser. No, 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 ni mucho menos. Yo lo que quiero es fomentar las preguntas. Y esas preguntas me llevan a hacer cambios, Ujú, cambios en el alrededor mío. Y yo, de parte de Dios, he sentido mucho como que todas esas cosas que a mí me incomodan, cosas que yo me di cuenta de ellas, ok, Dios a lo mejor preguntando, siendo humilde también, porque no puedo cambiar todas las ujú, situaciones, me permite a mí Dios mover e influenciar a los que están alrededor ujú, mío ujú, para bien. Y por eso siempre hay que preguntarse y no hay que hacer las cosas así. Oye, tú, hermano, que no mm. cantas bien feo, vente, bájate ya. No, 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 con humildad, o sea, Ujú. considerando a todos los demás como superiores a mí mismo. Pero yo lo que quiero fomentar es eso, preguntar, preguntar, preguntar. Y no dejar también como claro que no significa que porque yo me pregunte o yo cuestione esas cosas o yo diga por qué es así, significa justo esto, ¿no? Que yo me creo mejor o que mis ideas son mejores que las de los demás o que pienso que todo lo que están haciendo está mal y si yo lo hiciera entonces yo lo haría bien. O sea, no, 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 para nada tiene que ser con ese corazón, porque si lo estoy haciendo con ese corazón ya es otro tema, ¿no? Que no es esto que queremos incentivar nosotros, sino más bien el no, justo, nuevamente, no matar a la razón. Ese es como el mensaje principal. Hazte esas preguntas
respóndelas para ti mismo, Ora. ora exactamente, a lo mejor con algún hermano cercano, a lo mejor con, no sé, por ejemplo, nosotros que somos esposos, no, oye, lo comento con mi esposo, oye, vi esto, ¿tú qué piensas? ¿No? A lo mejor primero así como con alguien cercano y a lo mejor yo estoy mal y a lo mejor en mí hay orgullo, en mí hay, no sé, celos, no sé, ¿no? Y a lo mejor lo podré consultar y arreglarlo y yo ponerme a cuentas con Dios. Pero a lo mejor si es algo que también alguien más está viendo y creemos que podemos proponer eso para mejorar, pues adelante, ¿no? Pero siempre con un corazón como muy humilde y ser como bien conscientes de, ajá, con qué corazón lo estoy haciendo, con qué intención lo estoy haciendo, pero no matar a la razón Eh, antes de. Exactamente, no es lo que hacemos, sino la intención con lo que lo hacemos, ¿no? Ujú, Y siempre el objetivo es mejorar y preguntar y cambiar las cosas que pueden ser cambiadas. ujú, Último caso, ya nada más que un caso particular, un caso personal, y ya entramos a la conclusión. Una prima en su momento fue a la iglesia cristiana, ella no creía ni mucho menos, y se le empezó a gustar y empezó a estar ahí, ¿no? Pero ella era una que tenía muchas dudas, tenía muchas preguntas, y ahorita ahorita me gusta porque me gusta platicar con ella, ujú. porque esas preguntas tratamos de contestarlas, ¿no? O hacer más preguntas como lo hacía Jesús. Sí, Jesús, máster. El Señor siempre le hacían preguntas y él contestaba con más preguntas, ¿no? sí. Pero mi prima, precisamente, en donde crecimos, en la iglesia donde crecimos, era como, no, no, ya, esta es la respuesta, ya, cállate. Y ella decía, ¿pero por qué? Y no la satisfacía las respuestas que le Ujú, daban. Y está bien. Y ujú, eso lo lleva a más profundidad, a buscar la verdad de Dios y no quedarnos con sí. solamente lo de encimita, la superficialidad y decir, es que la respuesta es así. A mí me sorprende cómo los hermanos de repente contestan preguntas bien complejas, Mm, preguntas que realmente sí. ni los teólogos apenas se están poniendo de acuerdo o hay un montón de opiniones y responden los hermanos con tal seguridad y decir, esta es la respuesta. Y Y no. te quedas, no, espérate, mi estimado, no, espérate, Ujú, o sea, aguanta, hay muchas cosas, hay muchas implicaciones de esa respuesta y es importante. Y mi prima se preguntaba muchas cosas. Y de repente, pues ella, cuando veíamos que el líder oraba para predicar y de repente decía, ok, Dios, que todo lo que hable, que todo lo que diga, que salga de mi boca, sea tuyo, ¿no? Y sí, entonces lo tomaban como casi como un mantra donde ya no puedo equivocarme. sí. Todo lo que diga en el púlpito, todo lo que diga ahí, ya no me puedo equivocar. ¿Por qué? Porque yo oré a Dios y le dije Que que, él tome el control, que tome sí. el control de todas mis palabras. Entonces, ¿dónde queda toda la parte humana, toda la parte Sí. de nuestra Mis pecaminosidad? pensamientos. Mis pensamientos, lo que yo sé. Ujú, Y realmente no sabemos la verdad de todo. Realmente vamos descubriéndola y a veces decimos cosas que no debimos haber dicho o a veces dijimos una opinión que en ese momento no era correcta. Y entonces ella me preguntaba y me decía a mi prima, oye, pero ya se equivocó, en eso la regó. Que entonces, ¿qué pasa con la oración? ¿Qué sí. pasa con la oración? La oración realmente entonces no la contestó Dios. Ujú, Entonces, ok. entonces creíamos que todo lo que se hablaba en el púlpito era 100% la verdad de Dios. Y aguas. Y Ujú, entonces, pero podríamos fácilmente matar la razón y decir, ¿sabes qué? Tú no digas nada, sí. es el líder, no hables contra él, no lo juzgues, no. Y entonces matamos y apagamos algo que realmente merece, Ujú, merece una respuesta. sí. Y eso es lo que pasa normalmente en todo, ¿no? Y creo que Ujú. el mensaje de hoy es no matar la razón Tal cual. y confiar que la veracidad de la Biblia, la veracidad de la Escritura y la verdad de Dios siempre van a contestar esas preguntas, ¿no? Ujú, Si no es en esta vida, ujú. será con el Señor allá en el otro lado de la eternidad donde yo le diga, Señor, a ver, tengo una lista de preguntas para ti Sí, y quiero que, por eh, favor. por favor, respóndemela. Pero bueno, para concluir nada más, quiero recapitular rápidamente como los pasos. Y lo primero, y creo que se parece mucho al método científico. Mm, Y es como preguntar, sí. ¿sí? Luego de esas preguntas, pues tenemos que buscar la información. Después de información, pues ya pensar, debatir esa información. Y después perdón. Discúlpenme, me estaba yendo a otra parte de aquí de los apuntes. Perdón, es observar. ¿Qué veo? ¿Qué veo? ¿Qué está sucediendo? Ok. Ok, o en la escritura, qué estoy observando en la escritura?
Después de eso, ahora sí ya me hago preguntas. ¿Qué preguntas puedo hacer para encontrar más información? Y a preguntas fáciles y preguntas hasta difíciles. Y después de ahí, ya buscar la información. Y ahora sí, con esa información, pues pensarla, debatirla, empezar a masticarla. Y al final de todos esos pensamientos, obtenemos una conclusión. Esa conclusión puede que reafirme nuestra fe, Ujú. o puede que tumbe algunos de los pensamientos que son erróneos de nuestra fe. Debatimos siempre entre lo que dice la escritura y lo que piensa nuestra mente. Y a partir de eso, de esa conclusión, pues volvemos otra vez al ciclo, ¿no? De volver a dudar, y Sí. volver a observar, y volver a preguntar, y así. Entonces es un ciclo de la vida cristiana que os, os encaro a seguir, ¿no? Y verlo que es algo que se puede aplicar en dos aspectos, ¿no? Uno, primeramente, pues con la palabra, ¿no? Para escudriñar aún más la palabra, tener curiosidad por la palabra, observarla, como dices, a partir de observar a lo mejor un pasaje que pues nada más no termino de entender, a lo mejor hay pasajes que hemos leído un montón de veces y nada más los repetimos o los conocemos, pero no, si tú pudieras como explicarlo o tener la oportunidad de explicarlo, tú dices, no, la verdad yo no sabría cómo hacerlo, ¿no? Entonces, detenernos, a lo mejor comenzar ahí y observar, hacernos preguntas y todo esto, ¿no? Buscar respuestas, buscar en diferentes, a lo mejor en la Biblia misma me puede dar la respuesta, pero a lo mejor necesitaré consultar un libro fuera de la Biblia para poder extender como esa información y también pues eso es válido también, ¿no? Sopesar a lo Alguien, mejor también lo que vaya yo leyendo. alguien que sepa más. Y no Sí, todos tenemos los mismos dones y talentos. Yo no puedo saber lo mismo de apologética que Jorge Gil. O yo no puedo saber lo mismo de la aplicación del tiempo que Ana Ávila, por ejemplo, o de las finanzas como Héctor Salcedo, o no sé, de la escritura como Miguel Núñez. Y claro, necesito entender que también puedo buscar y apoyarte consultar en a otro eso. hermano que Ujú. sepa más. Y por eso la comunidad nos ayuda a también interpretar las escrituras, porque ya no es solo mi pensamiento, sino también el pensamiento de todos los demás. Sí, entonces creo que en ese aspecto, pues una de nuestras ideas que queremos como en dejar como sembrado, pues una es eso, ¿no? Primeramente aplicar esto en las escrituras, pero también si hay algo que podamos como ayudar a mejorar o ayudar a que crezca o que se fortalezca dentro de las iglesias con respecto a cosas que vemos que suceden, que a lo mejor es simplemente algunas de ellas tradición, también aplicar como este mismo método científico a ello, ¿no? Ok, pues muchas gracias, Nitsi, por estar aquí. Gracias a Gracias a ti. todos bienvenidos, ¿qué tal? Gracias por estar aquí en el Crisol. Y simplemente, pues ahí nos vemos en la siguiente. Tenemos unos temas bastante interesantes que espero que les gusten. Ya tenemos en la cocina, ya en el horno, ya Sí. metidos. Así que, pues bueno, tenemos las redes sociales. Tenemos ahí el Crisol Podcast en Instagram. Tenemos el Crisol también en Spotify. Y tenemos en YouTube el Crisol también. Y pues bueno, muchas gracias, Dios los bendiga y hasta luego.